Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a explicar el método de la burbuja. El método de la burbuja es un método que te permite ordenar un vector de menor a mayor o de mayor a menor. Bien, empecemos. Lo primero que voy a hacer es declarar las variables. En este ejemplo voy a utilizar la variable a, la variable b, la variable tem y la variable vector. Todas estas variables las voy a declarar de tipo entero, ya que únicamente voy a trabajar con este tipo de datos. Voy a utilizar la palabra reservada dimensión y vamos a colocar el vector. En este caso voy a trabajar con un vector de tamaño 3, por lo tanto lo pongo entre corchetes. Bien, vamos a utilizar un ciclo. En este caso voy a utilizar el ciclo para. Voy a colocar la variable a y le vamos a asignar el número 1 y vamos a hacer un contador desde 1 hasta el número 3. En el cuerpo del bucle vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar el vector y entre corchetes le voy a poner la variable a y le vamos a asignar un número aleatorio con la función azar generado entre 0 y el número 20. Bien, con esto lo que estoy haciendo es un ciclo que va a contar desde el número 1 hasta el número 3 y en el cuerpo del bucle, que se va a repetir 3 veces, lo voy a aprovechar para llenar el vector con números aleatorios. Bien, nuevamente vamos a utilizar otro ciclo, en este caso el ciclo para, y voy a colocar la variable a, que la voy a volver a inicializar con valor de 1, y vamos a hacer un contador desde 1 hasta el número 3. En el cuerpo del bucle vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la función escribir y voy a colocar el vector, entre corchetes le voy a poner la variable a, para ir mostrando los elementos del vector en pantalla. Bien, pues vamos a correrlo para que puedan ver cómo funciona. Lo ejecutamos y como puedo ver en pantalla se muestran 3 números generados aleatoriamente. En este caso el 17, el 0 y el 2. Pero como puedo ver los números se muestran en desorden. Entonces vamos a escribir el método de la burbuja para ordenar los números del vector. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El método de la burbuja utiliza 2 ciclos. En este caso voy a utilizar el ciclo para y voy a colocar la variable a y la voy a inicializar con valor de 1. Vamos a hacer un contador desde 1 hasta el número 2. Bien, en el cuerpo de este bucle voy a anidar otro bucle para, y vamos a colocar la variable b, la cual voy a inicializar con valor de 1 y vamos a hacer un contador desde 1 hasta el número 2. En el cuerpo de este bucle voy a hacer lo siguiente. Bien, lo que vamos a hacer con estos 2 ciclos es ir moviendo los elementos del vector. Entonces lo primero que vamos a hacer es inicializar la variable a con valor de 1. Por lo tanto lo voy a poner aquí. Después entramos al cuerpo del bucle y lo primero que hacemos es inicializar la variable b con valor de 1. Entonces lo voy a colocar aquí, en la variable b. En el cuerpo de este bucle voy a evaluar si el vector en la posición b, que en este caso sería la posición 1, sería este 9, es mayor al vector en la posición b más 1. Entonces b vale 1 más 1 sería la posición 2. Estamos evaluando si el número 9 es mayor al número 8. Como esta condición se cumple, entonces en el cuerpo de esta estructura lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la variable temporal y la variable temporal va a ser igual al vector en la posición B. En la posición B, que sería la posición 1, se encuentra el número 9. Por lo tanto, lo toma la variable temporal. Bien, después vamos a decir vector en la posición B va a ser igual a vector, en este caso en la posición B más 1. Entonces lo que estamos haciendo aquí es almacenar en la posición B, que sería la posición 1, va a tomar lo que se encuentra almacenado en la posición B más 1, en este caso sería la posición 2. Bien, pues entonces vamos a poner aquí el número 8. Después lo que vamos a hacer es almacenar en el vector en la posición b más 1
lo que se encuentre almacenado en la variable temporal. En la variable temporal se encuentra el número 9, por lo tanto lo voy a almacenar en la posición B más 1, sería en esta posición. Ok, pues lo colocamos. Después el ciclo retorna y la variable B se incrementa, vale 1 más 1, por lo tanto B ahora vale 2. Entramos nuevamente al bucle y evaluamos si el vector en la posición B, que en este caso sería la posición 2, es mayor al vector en la posición B más 1. En pocas palabras, estamos evaluando si el vector en la posición 2 es mayor al vector en la posición 3. Como la condición se cumple porque el 9 es mayor al 7, entonces entramos al cuerpo del bucle y en la variable temporal vamos a almacenar lo que se encuentra almacenado en el vector en la posición B. El vector en la posición B sería la posición 2, ya que B vale 2. Por lo tanto, la variable temporal va a almacenar el número 9. De hecho, este número ya se encuentra almacenado. Bien, después decimos vector en la posición B, que sería en la posición 2, va a ser igual a lo que tenga vector en la posición 2 más 1. En pocas palabras, vector 2 va a ser igual a lo que tenga vector en la posición 3, pues sería el 7. Después decimos vector en la posición 2 más 1, que en este caso sería en la posición 3, va a ser igual a lo que tenga temporal. Entonces, en la posición 3 almacenamos el número 9. Bien, el ciclo retorna y como la variable B ya vale 2, el ciclo finaliza. Entonces, el primer ciclo retorna y la variable A se incrementa. La variable A vale 1 más 1, por lo tanto ahora vale 2. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar el número 2. Entramos nuevamente al cuerpo del bucle y lo primero que hacemos es inicializar la variable B con valor de 1. Por lo tanto lo voy a colocar aquí. Entramos al cuerpo de este bucle y lo primero que hacemos es evaluar si vector en la posición B, que en este caso sería vector en la posición 1, en este caso el 8, es mayor a vector en la posición B más 1. En pocas palabras, estamos diciendo si 8 es mayor a 7. Como esta condición se cumple, entonces entramos al cuerpo del bucle y la variable temporal va a almacenar lo que se encuentre en el vector en la posición B. Entonces la variable temporal va a ser igual a 8. Después decimos vector en la posición 1 va a ser igual a lo que tenga vector en la posición 2. Por lo tanto, en la posición 1 se va a almacenar el número 7. Después decimos vector en la posición B más 1, que sería la posición 2, va a ser igual a lo que tenga temporal. En este caso, la posición 2 va a almacenar el número 8. El ciclo retorna y la variable B se incrementa, vale 1 más 1, por lo tanto ahora vale 2. Entramos al cuerpo del bucle y evaluamos si el vector en la posición 2 es mayor al vector en la posición 2 más 1. Entonces evaluamos si el 8 es mayor al 9. Como esta condición no se cumple, entonces el ciclo retorna y como la variable B ya es igual a 2, el ciclo finaliza. Retorna el primer ciclo y como la variable A ya es igual a 2, entonces este ciclo también finaliza. Y como pueden ver en el ejemplo que acabo de mostrar, los números se han ordenado de menor a mayor. Si te has preguntado por qué en el método de la burbuja yo utilizo un ciclo para que empieza desde 1 hasta el número 2, esto lo hago por la sencilla razón de que si yo colocara aquí el número 3, cuando se haga la comparación si vector en la posición 3 es mayor a vector en la posición 3 más 1, en pocas palabras estaríamos evaluando si vector en la posición 3 es mayor a vector en la posición 4 y como puedes ver la posición 4 no existe, por lo tanto me marcaría un error. Es por eso que en el método de la burbuja siempre se utiliza un número menos al tamaño del vector. Bien, pues vamos a ejecutarlo para que puedan ver cómo funciona. Lo ejecutamos y me está marcando un error. De hecho me está marcando un error aquí en la estructura así. Entonces me falta una N. Bien, vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos y empieza a correr. Y como puedes ver, en pantalla se muestran 3 números generados aleatoriamente y ordenados
de menor a mayor. Lo voy a reiniciar una vez más y nuevamente se han generado 3 números ordenados de menor a mayor. Ahora, si yo quisiera ordenar los números de mayor a menor, lo único que tengo que hacer es cambiar el operador. En este caso, de mayor que, lo voy a cambiar a menor que. Bien, lo voy a ejecutar. Y como puedo ver, en pantalla se muestran 3 números ordenados de mayor a menor. Bien, pues ahora vamos a adaptar este algoritmo para que funcione para un vector de 10 elementos. Bien, por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es ponerle el número 10. Vamos a hacer un ciclo para que va a contar desde el número 1 hasta el número 10. Aquí donde mostramos los elementos del vector, lo voy a hacer desde el número 1 hasta el número 10. Pero en el método de la burbuja lo voy a hacer desde el número 1 hasta el número 9. Ya comentaba por qué lo hago con un número menos. Bien, pues lo voy a ejecutar para que puedan ver cómo funciona. Y como pueden ver, en pantalla se muestran 10 números ordenados de mayor a menor. Bien amigos, este es el método de la burbuja. Espero les guste y más que nada que les pueda ser de utilidad. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.